Les doy la bienvenida a este nuevo video, el video 7 de la investigación penal preparatoria del Código Procesal Penal Federal, donde vamos a seguir considerando la audiencia de control de la acusación. Lo vamos a hacer en el marco de la segunda fase, la preparación del juicio, en su aspecto medular, que es la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas. En este video vamos a considerar cuáles son los criterios para que esto se produzca: utilidad y pertinencia, sobreabundancia, que son los dos previstos legalmente, pero también hay otros, como el de prueba ilícita o ilegal, o hechos notorios, perjuicio indebido y prueba dilatoria. En este video también vamos a ver ciertas reglas, tales como que el juez tiene vedado incorporar prueba de oficio y que tampoco puede negar la prueba sobre la cual hay consenso. Y esa última regla es una regla que permite distintas interpretaciones. Estos son los temas que vamos a desarrollar en este video. En esta idea de segunda fase de la audiencia de control de la acusación, de preparación del juicio, las partes deben ofrecer la prueba. El artículo 279 señala que, resueltas las cuestiones preliminares, donde también está la verificación de la seriedad de la imputación, cada parte, dice el código, ofrecerá su prueba para las dos etapas del juicio. Recordemos que estos procesos tienen en la etapa de juicio dos etapas. Una donde se analiza la responsabilidad, con lo cual se determina la responsabilidad, la culpabilidad o la inocencia, o sea, la absolución. Y cuando se declaró la responsabilidad, una segunda etapa que es la cesura del juicio, donde se determina judicialmente la pena. El 279 dice que hay que ofrecer prueba para las dos etapas y agrega que tras ello se formularán las solicitudes, las observaciones e instancias que las partes estiman relevantes con relación a las demás peticiones realizadas por las partes y las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes. Con lo cual, bueno, no es solo se ofrece prueba, sino que se controvierte la prueba que la otra parte ofrece. Desde esta perspectiva, aquí hay plena contradicción. Vamos a ver entonces que tanto acusadores como defensa deben ofrecer la prueba. Los acusadores ya lo han hecho en las acusaciones por escrito, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella. En cambio, la defensa recién puede hacerlo oralmente en la audiencia. Como vimos en el video anterior, bueno, hay alguna buena práctica que sugiero que se presente en la sustanciación, la defensa también presente el escrito del 278 indicando la prueba que va a pretender ofrecer en la audiencia. Eso permitirá preparar también a los acusadores la audiencia desde esa perspectiva de sabiendo ya qué ofrece la defensa. Pero lo cierto es que la defensa recién lo puede hacer oralmente allí, y la pregunta será entonces si los acusadores pueden sumar prueba no ofrecida en la acusación por escrito en la audiencia. Y obviamente yo creo que sí, para balancear, porque justamente si la defensa recién muestra las cartas, hace el descubrimiento de la prueba que pretende en esa oportunidad, pareciese que alguna de esas pruebas pueden generar que los acusadores también pretendan incorporar otra prueba que habían dejado de lado. Para esto, bueno, hay algún apoyo en doctrina que es más general, en el código comentado de Romero Villanueva y La Rosa. Ellos señalan que el fiscal, que también esto va a aplicar para el creyente, puede en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, o sea, el del 278, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. Si pueden hacer esto con respecto a otras cuestiones, obviamente creo que con más razón en relación a prueba no ofrecida en las acusaciones por escrito. Vamos a ver qué es este escrito del artículo 278. Esa norma lo que dispone es que al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate y al juicio sobre la pena, o sea, las dos etapas. También dice que deberá indicarse en ese escrito el nombre, profesión, domicilio y se indicará dónde se encuentra la prueba documental para que los jueces en tal caso la requieran o autoricen a la parte para su obtención. Estos son los escritos que deben ser ofrecidos, pero obviamente va a haber una audiencia oral donde no solo hay que hacer esta presentación limitado a ello, sino que en la audiencia oral se deben dar las razones por las cuales se ofrece cada prueba. María Elena Godoy Berrocal va a señalar que las partes
deben presentar los elementos materiales de prueba, justificando lo que se debe esperar de cada uno de ellos en particular. Y esa justificación lo que busca es que la decisión del órgano jurisdiccional sobre la relevancia de dichos elementos pueda ser adoptada con la mayor información de calidad posible. Es darle insumos al juez para que el juez pueda hacer ese juicio de admisibilidad o inadmisibilidad. En la misma línea, Juan Pablo Valderrama y Leticia Lorenzo van a señalar que cuando se hace referencia a cada prueba en concreto, se deberá exponer cuál es el objeto que se pretende probar con esa prueba. Señalan en definitiva que lo que hay que hacer es anunciar para qué estamos ofreciendo cada una de las pruebas que ofrecemos. Lo que sí los jueces no pueden hacer de ningún modo es incorporar prueba de oficio. Esto lo tienen vedado, está prohibido. Y esta es una de las reglas. De hecho, esto es una consecuencia directa de los principios del sistema acusatorio y como regla hay que ir al artículo 135. Allí están plasmadas las reglas sobre admisibilidad e inadmisibilidad. Esa norma lo que dice es reglas sobre la prueba, la recolección y admisibilidad de la prueba se ajustarán a las siguientes reglas procesales. Bueno, la primera regla que quiero mencionarles es justamente la que ya señalamos. Los jueces no pueden incorporar prueba de oficio, les está vedado. Y hay una segunda regla que surge del inciso D, que dice que no podrá denegarse prueba si para su producción hubiere conformidad de las partes. Y la interpretación de qué significa conformidad de las partes permitirá extraer distintas consecuencias respecto de si los jueces pueden rechazar o no prueba de oficio, que es el tema con el cual vamos a concluir este video. Vamos a ver que como tercer regla aparecen ciertos criterios para la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba. Están también en el inciso D, que dice que solo se admitirán medios de prueba que guarden relación directa o indirecta con el objeto del proceso, cuando sean útiles y pertinentes para la resolución del caso. Utilidad y pertinencia es la primera gran pauta de admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba. Y en este sentido, la segunda pauta que menciona el artículo es que no resulten manifiestamente sobreabundantes. Caferata, Nores y Tardí tiene el Código Comentado de Córdoba, van a decir que en principio debe ser que ante la duda cabría inclinarse por la admisibilidad de la prueba ofrecida. Bueno, esto en estos sistemas acusatorios adversariales hay que ponerlo en alguna medida bajo beneficio de inventario. Vamos a ver esa cuestión. Lo concreto es que estos criterios que están expresamente previstos en la norma no son suficientes, están incompletos. Y eso es un problema. Pero bueno, es muy fácil integrarlos. En este sentido, por ejemplo, Leonel González Postigo habla de tres grandes categorías para hacer la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba. En primer lugar, la desconexión con la imputación, y allí aparecerán los criterios de utilidad y pertinencia que sí están en el código. En segundo lugar, el exceso de información, y allí estará la otra pauta que está en el código, que es la sobreabundancia. Pero hay una tercera categoría que es la protección de garantías. Y allí aparece la prueba ilícita o ilegal, que es así, no está en el código expresamente en el ámbito del 135, aunque sí, claro, hay una norma concreta que es el artículo 10, que va a decir que los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos o incorporados e incorporados al proceso conforme a los principios y las normas de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de este código. Sobre todo el tema de prueba ilícita, obviamente sí hay códigos que satisfactoriamente lo prevén como criterio de admisibilidad y no admisibilidad de la prueba. Así, por ejemplo, tenemos el Código de Colombia, el de Guatemala y el de Panamá. La lógica de la prueba ilícita y su exclusión, la aplicación de la regla de exclusión, en estos modelos acusatorios adversariales busca que solamente respecto de las evidencias o las pruebas, los elementos de prueba, se haga el planteo de exclusión cuando alguien lo ofrece. Si nadie lo ofrece, no tiene ningún sentido.
De modo que la lógica procedimental es que solo se plantee la discusión cuando la otra parte pretende que el elemento de prueba que se cuestiona ingrese como prueba al juicio. Y esto está bien porque hoy podríamos, con sistemas como el sistema mixto, discutir, por ejemplo, una nulidad de una intervención telefónica de la cual no ha surgido ninguna prueba de cargo ni de descargo, con lo cual, ¿para qué plantear esa nulidad? La idea es entonces evitar la nulidad por la nulidad misma y hacer eje en el principio de trascendencia que campea en todo el tema de nulidades. Sobre el tema regla de exclusión, hay un video, hay un curso completo, más que un video en el canal, con lo cual los invito a compulsarlo. Por su parte, hay un trabajo interesante de Diego de Ivecchi, donde da ciertas máximas señalando que no todo quebrantamiento de las formas genera un acto ilícito o inválido, o sea, contrario al sistema de garantías o principios del debido proceso. También allí afirma que no todo acto inválido genera un acto nulo y finalmente que no toda irregularidad genera inadmisión. Con lo cual también los invito a consultar ese trabajo. Ya con estos criterios, por ejemplo, Rosa Elizabeth Ascona nos marca que hay ciertas reglas que son legalidad, pertinencia y sobreabundancia que se responden con estos interrogantes. La idea de legalidad o ilegalidad, la exclusión de prueba, se analiza con esta pregunta: ¿se respetó el debido proceso? En cuanto a la regla de pertinencia, ¿para qué se aporta la prueba? Y sobre el criterio de sobreabundancia, la pregunta sería: ¿existen pruebas similares que apunten a lo mismo? Ya tenemos entonces estos tres grandes criterios. Pero podemos sumar otros, hechos notorios, por ejemplo, que algunos códigos prevén. Por ejemplo, Colombia, provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el fondo, los hechos notorios, bueno, serían hechos que se excluirían por sobreabundancia. Y también aparece este otro criterio, el perjuicio indebido. Vamos a ver qué significa esto de perjuicio indebido, que es interesante el trabajo de Pena y Casio, que hacen respecto del juicio por jurados, donde ellos aluden para el tema de admisibilidad de la prueba a lo que denominan el test RCP. Ese control de relevancia, de confiabilidad y también de perjuicio indebido. Y haciendo foco en lo que consideran perjuicio indebido, van a señalar que supone o implica una comparación entre el peso probatorio que se le puede adjudicar a ese elemento ofrecido y su probable producción de perjuicios indebidos, de confusión, de desorientación. Agregan que debe tenerse por perjuicio indebido a aquel que se presenta cuando la prueba postulada lo que ocasiona es un daño innecesario que es sustancialmente superior al peso probatorio que puede aportar. Y también van a señalar que supone el rechazo de una probanza que tiende a incidir en aspectos no vinculados directamente al nudo del debate, que van a exponer a un riesgo cierto de provocar o la afectación de derechos del imputado o un desvío indebido de la atención del juzgador. En ese sentido, puede ser que también se esté creando un prejuicio innecesario, obviamente, en el juzgador. Y sobre esta misma idea de perjuicio indebido, Leticia Lorenzo va a decir que hay que rechazar la prueba que puede impactar en el juzgador, pero que no busca probar un aspecto relevante. Y pone el ejemplo de, bueno, una convención probatoria que existió sobre el homicidio, sobre la muerte, que fue a través de una muerte violenta, con un disparo, pero una parte después de esa convención probatoria quiere ofrecer las fotos que no tienen ninguna relevancia y que lo único que pueden hacer es impactar en la psiquis del juez, y ni hablar si es un jurado popular, creando ese perjuicio indebido.
Vemos entonces que como criterios aparece utilidad y pertinencia, sobreabundancia, prueba ilícita o ilegal, hechos notorios, perjuicio indebido. También podemos sumar, por ejemplo, prueba dilatoria, que es una prueba que va a tardar mucho tiempo en producirse, pero que también podría ser que no se la admita si termina siendo sobreabundante. En fin, para todo este tema hay un muy buen trabajo de Mauro Lopardo que nos habla de ciertos filtros a través de los cuales hay que analizar la prueba. Y la primera regla o el primer filtro sería el de la ilicitud o legalidad, el segundo el de la pertinencia, el tercero el de la utilidad y el cuarto el de la necesidad. Esto lo vamos a ver en el próximo video, pero ya adelanto que se empezaría por, en esos filtros, por la prueba ilícita o ilegal, después por un criterio de pertinencia, separado un criterio de utilidad. El perjuicio indebido jugaría dentro del criterio de pertinencia, después jugaría la sobreabundancia y en el fondo hechos notorios y prueba dilatoria también serían manifestaciones de esa sobreabundancia. Vamos a pasar al último tema, que es si se puede excluir prueba de oficio. Si el juez puede denegar prueba ofrecida de oficio. Y en este sentido, la respuesta afirmativa la dan Borischi y Catalano en este libro, Sistema Acusatorio, señalando que los jueces deben analizar la admisión de la prueba aún en los casos en los que la contraparte no efectúa oposición alguna, debiendo excluir aún de oficio la prueba obtenida por medios ilícitos, prueba ilegal, que resulte sobreabundante, uno de los criterios, o también marcan la exclusión de la prueba dilatoria, que como recién mencioné, la podemos sacar por el filtro de necesidad. En fin, por la otra parte aparece la posición de Luis Camada, quien está en contra del rechazo de la prueba de oficio. Va a decir que resulta llamativa esa posibilidad en atención al contexto adversarial en el que se produce la audiencia de control de la acusación. Y va a marcar que la posición que permite esa exclusión de prueba de oficio no responde plenamente al criterio general que impone el paradigma procesal penal acusatorio adversarial. La pregunta es entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Quién tiene razón? Y la respuesta estará en ver cómo interpretamos el 135, inciso D, que dice no podrá denegarse pruebas si para su producción hubiere conformidad de las partes. ¿Y qué significa conformidad de las partes? Puede tener dos respuestas. Por un lado, puede ser prueba que todas las partes ofrecieron, y por la otra forma de interpretarlo, tenemos a que puede referirse a que simplemente no fue controvertida por la contraparte. Si la respuesta es que todos la ofrecieron, entonces sí se podrá denegar prueba de oficio. Si la respuesta es que no fue controvertida, la interpretación es que no fue controvertida, no se podrá denegar prueba de oficio. Yo creo que la interpretación correcta es que todos la ofrecieron y entonces sí los jueces pueden denegar prueba de oficio. El único límite será justamente que no podrá hacerlo cuando todas las partes ofrecieron esa prueba. Y de esa excepción, que es el único límite, va a surgir la facultad de que sí puedan entonces denegar prueba de oficio. La idea de que puedan es que negar esa facultad es ignorar el rol proactivo que tiene el juez en la investigación penal preparatoria y la función central que tiene para preparar un juicio que tenga la mejor calidad de la prueba que se va a producir en ese juicio. Negar esa facultad es ignorar la importancia del rol del juez en esta audiencia como audiencia de preparación del juicio. Con lo cual yo no tengo dudas en que sí puede ser denegada prueba de oficio para evitar además que pase prueba de más o que sea prueba que pueda confundir por no ser confiable. Afirmo entonces que sí los jueces pueden denegar prueba de oficio. En definitiva, como dice Mauro Lopardo,
a mayor cantidad de pruebas no se asegura la efectividad del litigio, señalando que es preferible disponer de pocas pruebas, pero que todas sean de buena calidad. Como también van a señalar Romero Villanueva y La Rosa, el objetivo es que los juicios se litiguen sobre la base de información de alta calidad. Y el juez tiene que tener un rol proactivo, tiene que tener un juez que ordene, un rol que ordene las discusiones justamente alrededor de la prueba. La idea, según Romero Villanueva y La Rosa, es evitar aumentar la probabilidad de que prueba deficitaria perjudique la decisión jurisdiccional del juicio. Más aún si vamos a un juicio por jurados, que, bueno, hay un proyecto de ley a nivel federal que busca instaurarlo. Hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo vamos a ver algo más sobre estos filtros y criterios sobre la necesidad de la prueba, como lo anunciamos, y además el Instituto de las Convenciones Probatorias. Espero que les haya resultado de utilidad. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.